En cierta medida todos tenemos un problema con la aceptación, con un deseo en nuestro interior de ser aceptados por otras personas. Pero esa necesidad de aceptación también se traslada a lo espiritual, que hay esa necesidad de sentirnos aceptados por Dios. Como que viene unido. No en todas las personas es lo mismo. Unos pueden tener la necesidad de ser aceptados por los hombres y otros tener la necesidad de sentirse aceptados por Dios. Pero también hay casos en donde las personas se sienten con la necesidad de encontrar aceptación tanto en los seres humanos como en Dios. Este breve mensaje que quiero compartir contigo espero que te ayude. Este mensaje está basado en dos sentidos, en la experiencia que he tenido a lo largo de muchos años, pero también y principalmente en lo que dice la palabra de Dios. Porque la necesidad de aceptación es algo fundamental en todos los seres humanos. De alguna manera u otra estamos anhelando el que otras personas nos abran la puerta de su corazón, que de alguna manera sentimos ese cálido trato de bienvenido a mi vida. Pero no siempre es así. Por motivos previos a la edad adulta, en la infancia, posiblemente algunas personas se sienten heridas y no pueden tener la libertad de acercarse a otras con libertad porque temen el no ser aceptados abiertamente. Es un conflicto universal. Incluso personas que se ven externamente fuertes pueden en el fondo estar abrigando sentimientos de falta de aceptación. Los motivos pueden ser diversos. No quiero ir al trasfondo de ninguno de ustedes. Yo quiero hablarles de lo que Dios enseña en su palabra acerca de la aceptación, ya que es un tema que de alguna manera se aborda con mucha frecuencia en algunos temas de autoayuda, de cómo poder resistir, ¿verdad?, a la opinión de otros o prevalecer sobre ella e ir hacia adelante y alcanzar objetivos sin tomar en cuenta lo que otros opinen. Eso nos muestra que de veras hay en el fondo una necesidad de manejar esto. Yo prefiero manejarlo desde otro ángulo, no tanto como el de desafiar la opinión de otros para hacer lo que nosotros queremos hacer o lo que sabemos que tenemos que hacer. Como sea, enfrentar el asunto del rechazo, yo lo prefiero abordar desde el punto de vista de entender cómo yo soy aceptado por Dios, no tanto por las personas, porque las personas tienen su propia percepción de mí y puede que sea cierta o incierta, pero el que la tengan puede hacer difícil el que yo me acerque a ellas. O sea que ellas pueden tener opiniones diversas acerca de mi persona, algunas son congruentes con lo que soy y otras no. Son resultado de prejuicios o experiencias que la persona tuvo y que hace que a mí me vean de una forma distorsionada. Sea de un modo o de otro, yo no creo que la solución esté en trabajar en las otras personas. Yo no creo que esté en cambiar algo de lo que ellas piensan respecto de mí. Primero, porque yo no veo esto como un modelo que Jesús nos enseñó. Jesús, el Hijo de Dios, jamás actuó en conformidad a lo que la gente pensaba respecto de él. Y sin embargo, una ocasión se abrió a la pregunta y se la hizo a Pedro. ¿Quién dice la gente que soy yo? Muy buena pregunta. Y es una pregunta que nosotros normalmente no hacemos, porque corremos el riesgo de estar frente a la opinión dolosa, ¿verdad? O de mala actitud de otras personas. Es rara la persona que se abre a esta pregunta. ¿Tú qué piensas de mí? Y menos haciéndolo delante de la gente y sabiendo que dentro de esas personas hay gentes malintencionadas que quieren destruirme. Yo no correría ese riesgo. Sin embargo, Jesús se lo preguntó a sus discípulos. ¿Qué dice la gente acerca de mí? ¿Qué piensan que yo soy? ¿Por qué? Esa pregunta era importante no tanto para Jesús, sino para la gente. Porque lo que la gente opinara acerca de Jesús, de eso dependía su estado eterno. Lo que tú pienses acerca de Jesús va a determinar dónde vas a pasar la eternidad. Si tú lo ves a Él como un maestro, simplemente vas a aprender algunas buenas lecciones de Él.
Sin embargo, si tú lo ves como el único medio para ir a Dios, si tú sabes lo que dice la Escritura acerca de lo que Él es, entonces la cosa es completamente diferente. ¿Por qué? Porque Él es el único medio para ir a Dios. Así que la opinión de la gente acerca de Jesús era muy importante. Pero aquí yo quiero ver otro punto, no solamente lo que es Jesús para los hombres y para las mujeres, sino el hecho de que Jesús sabía muy bien quién era y no estaba buscando la aprobación ni la aceptación de las personas. No era dependiente de lo que la gente sintiese respecto de él. Él era libre de eso, tan libre que pudo hacer esta pregunta sin sentirse ni afectado, ni lastimado, ni él mismo correspondió con una actitud violenta contra la gente que opinase otra cosa. Les dio la libertad de pensar como quisieran respecto de él, aun cuando esto significara que su alma se perdería eternamente al rechazarlo como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. Vea la madurez de Jesús. Él podía convivir con la gente que lo rechazaba y no estaba buscando granjearse su aceptación, ni hacía cosas que lo pusieran en una posición para poder recibir el aplauso de ellos. Lo dijo en otro evangelio claramente: gloria de hombres no estoy buscando. Jesús no le interesaba la opinión que tuviera la gente, le interesaba por el hecho de que esa opinión podía salvarlos. Pero en tu caso y en el mío es importante entender esta gran verdad. El que una persona esté buscando la aceptación de la gente es una puerta para la ruina de esa persona. Porque cuando tú te abres a buscar la aceptación de la gente, tú también te estás abriendo a su rechazo. Si eres de las personas que dependen muchísimo de lo que otros opinen, digan o hagan a favor tuyo, te encontrarás que tu vida está limitada terriblemente. Cuando caminas con Dios, cuando tú te acercas a Dios, Él mismo te va a ayudar a sanar ese aspecto. Porque buscar la aceptación de otros es una trampa. Es como caer en un pantano, como en un fango. Tú tratas de salir, sin embargo, te vas hundiendo. Las personas que yo conozco que viven siempre buscando quedar en la buena puntuación de otras personas, esas personas no pueden desenvolverse como Dios manda. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que Dios te va a pedir va definitivamente a ir en contra de lo que la gente le agrada, de lo que quiere. Además, encontrarás que las personas somos muy caprichosas y que nos puede gustar cosas que ni al caso con el bienestar nuestro ni el de ellos. Pero eso sí, les gustan. Es que a mí me gusta que seas así. ¿Por qué me quieres así? Porque así quiero. Tú vas a ser un esclavo de ese sentimiento, de ese pensamiento, y Dios no quiere eso. Dios quiere que tú encuentres la aceptación en el lugar correcto. Y no hay ningún mejor lugar que en la presencia de Dios. Quiero que veas por favor en el libro de Efesios, abre tu Biblia conmigo, en este hermoso libro, en donde hay un pasaje que se encuentra en el capítulo 1, versículo 4, en donde nos habla acerca de la gran bendición de ser un hijo de Dios. Efesios capítulo 1, verso 4, dice así la Escritura: según nos escogió en Él, se refiere a Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto lo hizo en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. La última porción de este versículo que acabo de leer está en el verso 6 y dice que debido a la gracia, a la gloria de su gracia, nosotros somos aceptos en Él, en el amado, en Jesús. Dicho de una manera más sencilla, este versículo nos dice lo siguiente:
que Dios escogió a esas personas que creen en Jesucristo como Salvador personal. Los escogió desde antes de que el mundo fuera formado. Hizo una elección y dijo, yo quiero que él, yo quiero que ella sean personas especiales escogidas con un propósito elevado. Y ese propósito elevado, santo, dice el versículo, es agradarme a mí. Es que él y ella me pertenezcan y vivan como yo quiero que vivan en este mundo. Yo elijo, es lo que dice este pasaje, Dios elige a las personas para que ellas caminen con Él de una manera santa, palabra que no es bien entendida por muchas personas, porque santo no significa perfecto, santo significa dedicado a un uso sagrado o a un uso para Dios. Así que Él nos tomó de entre la multitud de personas para Él, para hacer pertenencia, propiedad de Él. Y para eso, para que pudiese suceder eso, Dios tuvo que tener un deseo en su corazón que nace de su propia voluntad. Por eso dice el pasaje, lo hizo por puro afecto de su voluntad. Esto implica varias cosas. Dios escoge a las personas previamente, desde antes de que éstas nazcan, para que le conozcan a Él en esta vida por medio de Jesucristo, que conozcan a Jesucristo como el Salvador. Y en esa acción Él los acepta. Qué importante es entender esto, darle el justo valor, porque no dependió de la persona, sino de Dios, que lo quiso aceptar. Y si te preguntas por qué, porque eso así es Dios, es por puro afecto de su voluntad. El que Él acepte a una persona no tiene nada que ver con lo que es en sí la persona. La elección de Dios tiene que ver con que Él es Dios, no cómo es la persona. La mayoría de nosotros, fíjate bien, para poder sentirnos aceptados por alguien, hacemos muchas cosas. Algunas de esas cosas que hemos llegado a hacer incluso van contra nuestro propio valor personal. Hacemos cosas denigrantes o indebidas con tal de ser aceptados o amados por la otra persona. Y no entendemos que el amor que otra persona nos tenga está en función de la otra persona, no en lo que yo haga. Según este texto nos está mostrando que la aceptación está en función de Dios, no de mí. Yo soy como soy. Y si yo quiero hacer un intento por cambiar o hacer cambios profundos para sentir la aceptación de Dios, creo que no he entendido la raíz de este versículo. Porque Dios no está esperando que tú hagas algo para aceptarte. Quiero por favor que escuches esto. Dios no está esperando que tú hagas algo para que Él te acepte. En este hermoso pasaje nos dice la Escritura que Él te aceptó mucho antes de que tú nacieras. Te escogió para que le pertenecieras. Él hizo una elección allá en su lugar, en su morada celeste, y dijo, yo quiero que ella sean mis hijos y yo los acepto porque soy Dios, por puro afecto de mi voluntad. No hay nada especial en esa persona. Pero permíteme decirle esto sin que usted se altere. Usted no tiene nada de especial. Tú y yo no tenemos absolutamente nada de excepcionales. Los talentos y habilidades que nos distinguen, aquellos que son motivo del aplauso de otras personas, pueden hacernos sentir especiales, pero en el fondo estamos hechos de la misma materia prima de todo ser humano. Tenemos el mismo conflicto de todos, tenemos las mismas inclinaciones al mal que todos. Estamos vendidos a lo malo. Nuestra inclinación es hacia abajo, no hacia arriba, por bello que se vea la persona, por inteligente que aparezca en los exámenes, por dedicado que parezca a las cosas buenas, aunque trabaje en algún departamento de derechos humanos, sigue teniendo la misma inclinación de todos nosotros, un conflicto con la maldad, una lucha con el pecado. De modo que Dios no pudo habernos escogido por ser buenos.
Usted no es bueno. No importa lo que le haya dicho la psicóloga o el psicólogo, el hombre no es bueno. Los hombres somos malos. Y en cualquier condición, sea buena o mala, emerge la maldad de dentro de nosotros. Seamos pequeños o seamos muy grandes, es lo mismo. Nuestra maldad está teñida dentro de nuestro ser. Convive con lo que nosotros somos. Hay bondad en nosotros, sí la hay, pero la maldad es más grande que la bondad. Yo sé que algunos de ustedes no van a estar de acuerdo conmigo, no me preocupa eso. A mí lo que me preocupa es que usted entienda esta gran verdad. Dios nos eligió por puro afecto de su voluntad, porque Él así lo quiso. Usted ya es acepto. Puede surgir la pregunta, pero ¿me acepta a pesar de que sabe lo que soy? De esto se trata este versículo. De eso se trata. Dios acepta a sus hijos, a los que creen en Jesucristo como Salvador de sus vidas, que le han abierto su corazón para que Él venga a morar en ellos y ellos estén en Cristo, para que la garantía, la seguridad de su futuro bienestar y también de su bienestar temporal en esta tierra esté asegurado, para que no dependa de lo que yo soy, sino del afecto de su voluntad, según dice este pasaje, porque para la alabanza de la gloria de su gracia, para que un día ángeles y hombres puedan decir, te alabamos a ti, Dios, porque nos elegiste por un regalo. Porque tú nos elegiste no por lo que somos, sino porque muy grande es tu bondad y tu misericordia. Dios no crea que lo tomó a usted porque Él se impresionó. La belleza que puede que tenga y que impresione a otras personas, a Dios no le impresiona. Ninguna habilidad que usted tenga, sea en el aspecto deportivo, artístico, financiero, logístico, no importa las habilidades intelectuales que usted tenga, ninguna de ellas le asombran a Dios. Lo que asombra a Dios hasta el día de hoy es aquellos que le creen y que creen principalmente que Jesucristo, en Él, el hombre, es aceptado delante de Dios con plenitud. Así que usted puede encontrarse en la peor de las condiciones, estar en un conflicto grave, estar incluso viviendo de una manera que deshonra a Dios, y aún así Dios lo acepta en Cristo Jesús. Esto no quiere decir que Dios le agrade el estilo de vida que lleva. Quiere decir que por amor, ¿sí? Amor a usted y por la gracia que Él le da, Él está esperando que usted corrija su caminar, entendiendo que Él le ha aceptado. Él no le ha cerrado la puerta porque usted es malo. La puerta está abierta a pesar de que usted es malo, a pesar de que yo soy malo. La puerta se abrió y permanece abierta por medio de esa gracia que dice la palabra en Cristo Jesús. Gracia, un favor que no nos merecemos y que nos es dado para que vayamos a Él. Y no se olvide lo que leí en el versículo 4. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Nos acepta, pero no para que continuemos viviendo como hemos vivido, no para que hagamos las mismas cosas de las que Él vino a rescatarnos. Es para que nosotros vivamos de una forma dedicada a Él en este mundo, para que nosotros vayamos a su presencia continuamente y hagamos de Dios el centro de nuestras vidas por medio de Jesucristo. Y el versículo añade, para que vivamos sin mancha delante de Él. Para eso es la gracia. La gracia no se queda con salvarlo de sus pecados, sino de mantenerlo viviendo para Él. Pero sigue siendo aceptado. Él lo acepta. Él está esperando que usted entienda esta gran verdad. Cuando usted y yo fracasamos terriblemente delante de Dios, porque hacemos algo que sabemos que a Él no le agrada, cuando nosotros transgredimos su ley,
Cuando nosotros lo ofendemos a Él y entristecemos a su espíritu porque estamos haciendo algo que no es bueno, no nos cierra la puerta, hermanos. Lo que hace es que nos impide tener comunión con Él. Y Él está esperando a que usted regrese, a que yo regrese delante de Él, vaya y empiece a hacer lo que Él quiere que yo viva. Pero dele gracias a Dios por la aceptación. Si usted ha sido o se siente rechazado por causa de la culpa es terrible. Una vez que se mete en el corazón puede destruirlo por completo. Pero usted puede encontrar purificación de la culpa en la misma sangre que está en la cruz del Calvario. La Escritura dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. O sea que Él está deseando que usted vaya allí, que pida perdón y que acepte el regalo del perdón por medio de la fe, sabiendo que Él lo acepta. Un hermoso pasaje, me gusta mucho citarlo. Jesús lo dijo en sus propias palabras: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Jesús no rechaza a la persona que reconoce su maldad, la persona que reconoce su estado. El peor estado es el que el hombre tiene con Dios. Si está en maldad, si está en pecado, ese es el peor estado. Bueno, el peor estado tiene reparación gracias a la aceptación de Dios. Él te acepta y te dice: ven acá. Hace algunos años un cantante hizo una bonita canción que dice: tal como soy, Señor, vengo delante de ti. Tal como soy, Señor, me presento como una ofrenda de amor. Dios no quiere que intentes engañarle haciendo cosas que simplemente no puedes hacer. No quiere que tú te ganes el cielo. El cielo Él lo da por medio de un regalo que no se merece el hombre. Lo da por medio de la fe en esa gracia, en esa salvación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo más importante que usted tiene que hacer es entender que Dios lo ha aceptado por la gracia, por ese regalo que hizo en la cruz del Calvario. Y en esa misma gracia se encuentra el favor para que usted pueda vivir de otra manera. Si le interesa la aceptación de Dios, debe creer plenamente en Jesucristo. Él no le rechaza. Él conoce el estado en que se encuentra. Puede que alrededor suyo nadie sepa ni esté enterado de lo que usted está viviendo, pero Dios sí. No puede tener comunión con usted hasta que usted diga: Señor, acepto que puedo yo ir delante de ti llevando mi condición real, mi conflicto como lo estoy viviendo, así como estoy delante de ti, Señor, voy a acercarme, porque Dios no le rechaza. Pero si usted continúa en ese estado, si usted no aprovecha la puerta que ahorita está abierta, no será por causa del ofrecimiento de Dios que usted destruya su vida, sino porque usted no quiso ir y aceptar ese regalo. La aceptación de Dios está abierta, pero Él pide que se acerque y que le abra su corazón y que le diga: en este estado me encuentro, Señor, estoy buscando perdón porque deseo arrepentirme de este estilo de vida. Lamentablemente muchas personas hablan hoy de la aceptación sin reconocer el pecado. Eso no checa en lo que enseña la Escritura. Dios te acepta porque tiene que hacerlo para poder lograr su propósito. Pero eso no significa que consienta con el pecado. Él siempre va a confrontar el pecado hasta que éste se ha quitado y usted pueda vivir como Dios quiere en Efesios 1:4. Para eso lo escogió, para vivir de un modo distinto al de las otras personas que no conocen a Dios. Cuando usted entiende esta verdad de la aceptación de Dios, empieza también a ser sanado profundamente. Porque conozco muchas personas profundamente lastimadas que están buscando la aceptación de los hombres. Al principio le dije que le iba a hablar de lo que dice la palabra y de mi experiencia. Bueno, primero le hablé de lo que dice la palabra y ahora le digo de mi propia experiencia. Por muchos años yo buscaba la aceptación de las personas.
pero no de todas, sino de algunas personas. Porque en el fondo yo estaba tratando de buscar algo que no tuve cuando era niño. Yo quería sentir ese elogio de un padre. Yo quería sentir ese aplauso de alguna persona importante para yo sentirme bien conmigo mismo, porque yo me sentía mal conmigo mismo por hechos que viví en mi infancia. Y me imaginaba, yo creía que todas esas cosas me devaluaban delante de los ojos de las personas más importantes para mí, mis padres. Y yo buscaba su aceptación. También buscaba la aceptación de mis hermanos. Y cuando fui creciendo, buscaba la aceptación de otras personas. Pero entre más las buscaba, era como tomar sal. Más sed me daba. Más buscaba aquello y menos lo alcanzaba. Llegué a un punto de desesperación porque dije, es tan difícil que alguien me puede hacer sentir que me acepta por lo que soy. He ahí la gran dificultad. A la gente es difícil encontrarle el modo. Es difícil que alguien te diga, mira, yo te acepto tal cual estás. Fue a través de la comunión con Dios que llegué a entender que la aceptación que yo tengo en Jesucristo, el que Él me haya aceptado, el que Dios me haya tomado como hijo suyo, que me adoptara como su hijo, porque no era como un hijo natural, sino que me adoptó, me hizo su hijo, eso empezó a sanar partes muy profundas de mi ser, hasta el punto en donde ya no busqué esa aceptación, ya no había la sed de buscar los hombres. Lo voy a decir de otra manera, cuando la sed de aceptación se obtiene en Dios por medio de Jesucristo, usted ya no va a buscar la aceptación en las personas. Usted se va a sentir cómodo con lo que Dios le ofrece, no tanto con usted mismo, porque no estoy hablando de lo que cree la psicología de hoy, que tú te debes sentir bien contigo mismo y apapacharte. Eso no tiene un fundamento en la Biblia. Cuando tú sabes que eres aceptado por medio de la gracia, tu mundo cambia. El día que esto llegue como una revelación a tu mente y profundiza en tu corazón, entenderás el por qué te lo comparto de esta manera. Para mí fue una de las grandes victorias personales en mi vida, saber que Dios me ha aceptado por medio de su Hijo Jesucristo y que yo soy aceptado porque Él simplemente así lo quiso, porque tuvo ese afecto, porque en su voluntad hubo el amarme a mí, quererme a mí, decirme, eres bienvenido, yo te acepto. Señor, pero yo estoy lleno de errores, lleno de debilidades, inclinaciones malas. Y Dios dice, yo lo sé. Por eso envié a Jesucristo, para que yo todo lo que tú no logras hacer, lo logres hacer por medio del regalo de Jesucristo. Yo te acepto porque has creído en mi Hijo. Y esa aceptación, mire, ha nutrido todos los aspectos de mi vida, de modo que ahora ya no vivo con esa terrible esclavitud de tener que estar agradándole a la gente. El apóstol Pablo fue tan contundente en ese tema que al escribir la carta a los Corintios, en una parte de ellas, dice claramente, si yo buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Puede ser tan dañino y perjudicial estar de codependiente de otras personas, anhelante de lo que nos den, de su amor, de su aceptación, de todas esas cosas, que puedes vivir una vida de esclavitud por años y no ser libre. Toda tu mente esclavizada completamente al qué dirán, al rechazo. Y eso te puede estar deteniendo terriblemente y no te deja hacer lo que Dios quiere que hagas. ¿Cómo vas a sanar? No es buscando la aprobación de la gente. Es entendiendo por medio de la fe la gracia de Dios en la cual tú has sido aceptado tal como estás, con todo y tus locuras, con todo y tus desvíos. Dios te aceptó, te tomó de donde estabas y dijo, yo lo acepto a Él por medio de mi Hijo Jesucristo. ¿Cómo funciona en lo práctico?
Lo voy a explicar de la siguiente manera. Es como ponerse unos lentes. Si tú no ves bien las cosas, ya sea porque no ves de lejos o no ves de cerca, te necesitas colocar unos lentes y tu percepción cambia. ¿Sí? Ahora, esto que te voy a decir no es lo práctico para ti. Es para que tú entiendas prácticamente lo que Dios hizo. Jesús hizo una obra maravillosa en la cruz del Calvario. Él satisfizo las demandas de Dios en la cruz. Todo lo que Dios quería, Jesús se lo dio al morir en la cruz por nosotros. Y Él quedó satisfecho al ver lo que hizo Jesús por amor a nosotros. Él no te ve a ti como eres. Él te ve a través de los ojos del sacrificio de su Hijo, como ponerse unos lentes. La percepción de Dios cambia acerca de ti porque te ve a través de Jesucristo, del sacrificio de su Hijo. Así te está viendo en este momento. Y como tu Hijo está en ti porque tú creíste en Él, si es que has creído en Él como Salvador, entonces Él que está viendo, Él está viendo a Cristo en ti, la obra de Cristo y a ti en Él. Son las dos cosas. Yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. Así que por eso te ve diferente y te ha aceptado. Todo gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz y al regalo tan grande que hizo para que te pudiese aceptar el Señor, para que Dios me aceptara a mí con todos y mis defectos. Esto no cambia con que tú seas cristiano de años. La misma gracia que te salvó al principio es la misma gracia que Dios utiliza para santificarte, para transformar tu vida, para sacarte de aquella vida que llevabas y darte una nueva vida. Porque Dios no se va a quedar así. Él no va a quedarse limitado a tus debilidades. Él empezó una obra que Él va a terminar por medio de la misma gracia con que todo comenzó. Así que, mi amado, quiero recordarte esta gran verdad. Tú eres predestinado por Dios. Si has creído en Jesucristo, si Jesucristo mora en ti, y si tú has creído plenamente en esa obra que fue hecha en el Calvario, por amor a ti, tú has nacido de nuevo y entonces debes saber que Dios preparó ese momento desde antes de que tú nacieras para que conocieras la salvación que es por la fe. Y Dios te adoptó. Antes no eras hijo. El momento en que tú creíste, Él te adoptó. Pero qué importante es esto. Dios adopta pura gente mala. ¿Sí? Nos adoptó siendo malos. Y si eso hizo cuando andábamos en maldad, que no le conocíamos, ¿qué no hará ahora si ya nos hemos reconciliado con Él por medio de la fe? Si ahora eres hijo e hija de Dios, ¿qué no estará dispuesto Dios a hacer en tu vida? Bueno, todo lo necesario para que tú vivas según Él preparó desde antes de la fundación del mundo, que andes viviendo de una manera santa y sin mancha delante de Él. Que tengas un excelente día.